Buenos días. Mi nombre es Silvia Pérez, del cursillo 160. Las invito a ponerse de pie, por favor, para hacer la invocación al Espíritu Santo, quien siempre debe ser nuestro guía en todo momento, si queremos caminar por un camino correcto que nos lleve a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta oración un día se la dio el padre del Papa Juan Pablo II, cuando de niño le dijo que no podía comprender las matemáticas. A partir de entonces, el Papa la rezaba en su diario vivir. Abran por favor su guía del peregrino en la página 18. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo, Señor, que estás aquí presente. Aunque mis ojos no te vean, te siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños. Haz que comprenda las verdades que en esta meditación quieres enseñarme. Que me decida a practicarlas. Tu siervo te escucha. Habla, Señor, a mi alma. Santa María, medianera de todas las gracias, ayúdame para que escuche y siga la voz del Señor. Amén. Después de la meditación anterior sobre la figura de Cristo, creo que en muchas de ustedes predomina ahora el deseo de querer conocer más a fondo a ese hombre maravilloso que todas nosotras quisiéramos tener como compañero por el resto de nuestra vida. El hombre perfecto, el hombre ideal, del que se enamore nuestro corazón. Quizá antes no habían tenido esa oportunidad, pero hoy empiezan a sentir a ese Dios presente y nace esa ilusión de descubrirlo. Es cuando empieza a abrirse en ustedes su corazón, como ya lo hizo el entendimiento. Es por eso que de algún modo u otro han sido ustedes invitadas a vivir este retiro de 3 días, al cual nosotras llamamos cursillo. Su objetivo es hacer un llamado al cambio, a descubrir en todo momento y en toda actividad la presencia dinámica llena de amor de Dios. Dios nos ama tanto, hermanas, que nos invita a tomar los caminos por donde se podrá conocer a Dios, a Cristo como modelo maravilloso a seguir para nuestra vida. Dios siempre sigue nuestros pasos, aunque a veces ni nos damos cuenta. Él trata de llamar nuestra atención, pone a personas o cosas en nuestro camino que nos indiquen que Él está presente, pero nos negamos a creer que hay un Dios que existe y que está vivo, y sobre todo que nos ama, y que es ese Padre misericordioso, amoroso, que camina junto a nosotras. Sonríe contigo y conmigo cuando estoy feliz por algún motivo o buena noticia. Llora con nosotras cuando tenemos malas noticias, cuando nos sentimos solas o hemos perdido algo o a alguien muy importante en nuestras vidas. Él nos abraza protegiéndonos y queriendo que sintamos ese amor y ese calor de Padre que nos dice: tranquila, hija mía, no temas, aquí estoy contigo. Llora en mi brazo, desahoga tu dolor que también es el mío. Es indispensable crecer continuamente en el conocimiento de Cristo y de las verdades reveladas por Él, no para adquirir grandes conocimientos, para lucirnos ante los demás, ni para presumir saber más, sino para que ese conocimiento íntimo aumente nuestra fe, nuestra conversión, y así poder descubrir nuestro lugar en el plan de Dios. Dios tiene un plan para cada una de nosotras, y si nos proponemos conocer más a fondo sobre las verdades de Cristo, iremos conociendo cuál es el plan que Dios tiene para cada una de nosotras,
y que esa aceptación se manifieste en cada momento de nuestra vida como colaboradoras de su plan salvador manifestado en nuestro actuar. Todas somos importantes para Él. No olvidemos que somos sus hijas. ¿Qué importa que seas bajita, alta, llenita, flaquita, rubia o morena? Acuérdate que Él nos creó y nos creó a su voluntad. A cada una nos distingue de diferente manera, pero eso sí, todas creadas por Él con todo su amor. Debemos transmitir la necesidad de que todo en nosotras, no solo nuestro pensamiento, necesita quedar impregnado de ese conocimiento vivencial. En realidad, no necesitamos ser muy inteligentes o de saber mucho más que las demás. Más bien se trata de humildad, sencillez para dar y para amar. Que nuestro corazón esté dispuesto siempre a amar y perdonar. Y asimismo proyectar a los demás que ya no somos nosotras, más bien es Cristo quien vive en nosotras. Debemos destacar la necesidad de estudiar esas verdades como un algo natural en la misma forma de crecer en conocimiento de la actividad normal de nuestra vida, o la que por alguna razón nos interesa conocer. El estudio es un medio para una progresiva formación apostólica. Es un medio que nos lleva a la realidad de lo que es simplemente ser cristiano. Cuando se trata de seguir a Cristo, ilusionarnos en descubrir por medio de un estudio humilde, sencillo, constante a Cristo vivo, actuando entre nosotras. Dejémoslo actuar en nuestras vidas, dejemos que sea Él quien guíe nuestro caminar, nuestro actuar. Si hacemos esto, tengan por seguro que nuestra vida será muy diferente de ahora en adelante, y nuestra forma de vida, de acuerdo a Cristo, dejará mucho de qué hablar ante los demás. Sus comentarios serán más positivos, tu ambiente será más armonioso, y tu vida empezará a conocer la verdadera felicidad. Sé testimonio de conversión y convierte a los demás. Pon en práctica no solo el corazón, sino también nuestra mente y voluntad. El rollo de estudio constituye la segunda patita del tripié que sustenta la vida cristiana, según nos lo dijeron en el rollo de piedad. Y es conveniente aclarar que el objeto del estudio no es acumular conocimiento, ideas y conceptos para presumir de cuánto he aprendido o para buscar halagos o reconocimientos de los demás. El objeto del estudio cristiano es buscar un patrón que oriente nuestra vida. Es actualizar constantemente nuestro conocimiento de la religión para actuar mejor como cristianos, o sea que estudia uno no para saber más, sino para vivir mejor. Según aquello de que vale más ser santo que ser sabio. Conforme va creciendo tu relación con Dios, mejor es el conocimiento y el crecimiento que hará más sólida la vida de gracia en nosotras. La realidad de nuestra falta de preparación es indudable que la mayoría de los cristianos nos hemos quedado en la preparación doctrinal recibida en nuestra niñez para poder hacer la primera comunión y posteriormente solo una ligera formación en nuestra familia y en la asistencia dominical. Cuando niñas, algunas de nosotras nos hablaron muy pocas veces de Dios. Solo sabíamos que existía un Dios, pero nadie nos habló a fondo de Él. Lo único que recordamos es que habíamos de cumplir un sacramento del cual tampoco sabíamos y a veces ni nuestros propios padres sabían acerca de esos sacramentos y por qué habríamos de cumplirlos. Creo que muchos padres lo tomaban como un requisito a cumplir para obtener una fe de bautismo, de confirmación, de comunión, el de matrimonio. Pero a profundidad nunca nos hablaron de un porqué. Era tanta la ignorancia que desconocíamos la gran bendición que recibíamos en cada sacramento recibido en nuestra niñez. En realidad, nuestra formación religiosa se ha quedado muy por debajo de otros aspectos de la vida. Es por eso que este rollo llamado estudio es tan importante en nuestra vida cristiana, porque de esta manera fortaleceremos nuestra fe.
Es indispensable que la acción del católico militante esté fundamentada y cimentada a la piedad y a la formación. El católico que vive la piedad es aquel que vive de manera auténtica, sencilla y fiel a Cristo, y se refleja en su formación, en su manera de actuar ante los demás. Una auténtica formación de laico comprometido a su servicio, un servicio de amor al prójimo. Hay personas que no tuvieron los medios para estudiar y otros no quisieron, y cuando son adultos se lamentan de no haberlo hecho. Y los que sí tuvieron los medios no se conforman con lo aprendido. Estos se actualizan constantemente para un mejor desempeño de su oficio o profesión. Lo mismo sucede en el estudio cristiano. ¿Cuántas personas se han acercado a ustedes invitándoles a seguir a Cristo y muchas de nosotras les hemos cerrado las puertas o simplemente les decimos, mejor otro día, es que no tengo tiempo para eso, tengo tantos y tantos compromisos que no me da tiempo para nada? Pero, ¿y si les dijera que el tiempo no es nuestro, más bien el tiempo es del Señor, que en el momento que Él decida el tiempo se acaba para nosotras y ahí nos quedamos sin haber hecho lo que teníamos que hacer? En la vida siempre tenemos 1 y 1000 pretextos para negarnos a dedicarle unos instantes a Dios. Nos negamos a que alguien nos hable de Él, nos negamos a conocerle, pero siempre estamos renegando porque en la vida nos va mal. No nos alcanza el dinero, nos despidieron del trabajo y tenemos que pagar la renta, el agua, la luz, el teléfono, etcétera, etcétera. Así vivimos muchos años, a veces gran parte de nuestra vida, y perdemos la gran oportunidad de haberlos vivido con Cristo, que siempre estuvo ahí, esperando lo buscáramos, tratando de llamar nuestra atención, pero nunca es tarde, porque Él siempre está ahí. Nunca se da por vencido y siempre nos espera con los brazos abiertos, como el padre que se emociona cuando su hijo vuelve al hogar. Les voy a narrar una historia de un santo llamado San Vicente Ferrer, que una vez estaba predicando en Mallorca, España, y entre el auditorio estaba un pobre carbonero que al terminar el sermón fue a buscar al santo y le dijo: «Mire, padre Vicente, yo soy muy corto al hablar y no sé rezarle a Dios más que una oración». «¿Cuál?», le preguntó el santo. «Esta: oh Dios mío, si siempre te hubiera ofendido y nunca te hubiera amado». «Te equivocas», dice el santo, «la oración no es así, sino más bien de esta manera: oh Dios mío, ojalá siempre te hubiera amado y nunca te hubiera ofendido». Se fue el carbonero y trataba de rezar la oración como le habían enseñado el santo, pero cada vez que comenzaba se armaba un lío con las palabras y no recordaba cómo era la oración. Quiso volver a hablar con San Vicente, pero le dijeron que acababa de subir al barco y el barco estaba a punto de zarpar. Corrió al puerto con la esperanza de alcanzarlo, pero cuando llegó el barco ya iba lejos. Y él, dando gritos, «Padre Vicente», siguió corriendo mar adentro sobre las aguas. Llegando cerca del barco, le hizo señas al santo para que lo escuchara y le gritó: «Padre Vicente, repítame por favor la oración, porque con eso de amar y de ofender se me hace todo un enredo». Y el santo, viéndolo caminar sobre las aguas, le dijo: «Hijo mío, dila como quieras, puesto que si tienes fe suficiente para andar sobre las aguas, es señal de que tu oración le agrada a Dios». Y es que vale más ser santo que ser sabio, y es verdad que aquello de que el cristianismo estudia no para saber más, sino para vivir mejor. Es por eso que cuando alguien a otra persona que va mucho a la iglesia le dice: «Yo quisiera pedirle a Dios, pero nunca me va a escuchar, porque yo no sé rezar, no sé cómo pedirle para que me ayude con el favor que necesito. Pero pídele tú por mí, tú que vas a la iglesia y lloras y sabes hacerlo. Dile que necesito esto, y que le agradezco esto. Pero bueno, así como le piden a alguien que ore por él, mejor respóndele que ellos mismos pueden pedirle a su manera, igual como te lo están pidiendo a ti, ese favor que tanto necesita». Una oración que sale de su corazón con sinceridad, con honestidad, con fe y con devoción es tan valiosa como si la dijeras al pie de la letra
como está escrita en un libro. Dios igual te escucha y sabe lo que necesitas. Solo quiere que te acerques y le pidas. Pero también no olvidemos agradecer desde el hecho que nos ha dado vida y aún seguimos aquí viviendo por gracia de Dios. Lo mismo sucedió con el carbonero, no importa la forma que le dijera su oración. Su fe era tan grande a Dios. La final del estudio, descubrí en la petición que hace San Agustín a nuestro Señor con esta frase: que me conozca a mí y que te conozca a ti. Es esencial conocernos a nosotros mismos, como veíamos en la primera meditación del cursillo, para partir de esta realidad a un crecimiento armónico e integral. De la misma manera, a un cristiano no puede conformarse con lo que a los 7 u 8 años aprendió para hacer su primera comunión. En la medida que uno va profundizando en el conocimiento de Dios, seguro que va enamorándose de Él. Es necesario conocer a Dios para, conociéndolo, amarlo más y poder entonces orientar con fidelidad nuestra vida hacia Él. ¿Cómo podemos amar a un Dios que no conocemos? Nadie ama a lo desconocido. Igual sucede cuando conocemos a un muchacho. Al verlo por primera vez, recién nos llama la atención y medida que lo vamos tratando, lo vamos conociendo y nos va resultando interesante. Y entre más y más lo tratamos, más nos vamos sintiendo a gusto con su compañía, la cual va creciendo en nosotras esa sensación, ese deseo de verle siempre y esa necesidad de que no se aparte de nosotras jamás. Creo que es cuando nos vamos enamorando de él, que se vuelve nuestra necesidad, nuestro gran amor, y es cuando por fin hemos de llegar hasta el matrimonio. Lo mismo sucede cuando conocemos a Dios. Cuando conocieres el don de Dios, jamás querrías apartarte de su lado. ¿Qué no es el estudio? El estudio es no acumular conceptos y verdades en nuestro entendimiento, buscando erudición brillante y deslumbradora. La idea no es de aprender de memoria conceptos y finalidades para presumir ante los demás que sabemos demasiado o somos brillantes para deslumbrar a todo aquel que nos observa. No es el realizar prácticas religiosas y oraciones y que todos nos observen, mira qué devoto es. El extender un billete grande y tratar de que todos lo vean en el momento que lo vas a depositar en la canastita durante la misa. El detenerte a dar limosnas a ese hermano indigente que te extiende la mano y hacer bullicio para que todos volteen a mirar la gran obra que estás haciendo. O llevar tortas, cobijas a los hospitales, pero sin antes dejar de tomarte la selfie para subirla a Facebook o enviarla a tus grupos de WhatsApp para que vean la gran obra que estás haciendo. O como esos hermanos que fueron a servir en lo que fue el terremoto de México y de Oaxaca, creo, que fueron y se tomaban fotos para que la gente los mirara como los héroes. En verdad, ese cristianismo no importa para la vida diaria. Esas ideas o sentimientos, la verdad que no transforman. El cristianismo auténtico, su vida consiste en ser sencillas y fundamentalmente vivir en gracia durante las 24 horas del día, que no es nada difícil si conociéramos que no es un Dios de castigo, sino un Dios de infinita misericordia, un Dios vivo, omnipotente, que quiere lo mejor para nosotras y tiene medidas sus esperanzas ante cada una de nosotras. A Cristo también lo podemos conocer en libros cristianos católicos, por supuesto, y el más recomendable, la Biblia, que es la palabra auténtica del Señor. Es recomendable ver películas religiosas, la vida de los santos, el conocer cómo hicieron ellos para llegar a la santidad y entender que todo es posible y que nosotras también podemos ser santas como ellos, si es que es nuestro deseo. Podemos reflejarnos en la actitud de la Virgen María, que era una mujer que siempre vivió en gracia, una mujer obediente, que siempre vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. O como Teresita de Jesús, una jovencita que se hizo religiosa y también vivía de acuerdo a la gracia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Era una mujer que siempre estaba buscando la manera de mantenerse siempre así, en gracia, para llegar algún día a la santidad. Eso era algo que a ella le preocupaba mucho, llegar a la santidad, y lo logró. Siendo tan joven, ella murió
A los 24 años, ella murió de tuberculosis y se hizo santa. Podemos seguir el ejemplo de ellas y como de muchos santos más que son conocidos en la vida cristiana. Y nosotras también podemos ser santas como ellos, si es que ese es nuestro deseo. No importa cuántos pecados habremos cometido en el pasado, no importa cuántas veces te hayas equivocado. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos. Pero ¿qué padre no perdona a sus hijos? Y todavía nos abraza con su inmenso amor y nos hace sentir que todo está bien, todo estará bien, mas hay que confiar en Él. La Madre Teresa nos dice, el pasado a la misericordia de Dios. Vive el presente con conocimientos de causa. El futuro es incierto, solo es de Dios. Por eso el cristianismo nos revela con claridad la razón de ser de todas las cosas y de todos los acontecimientos. Es cuando logramos tener criterio cristiano de la alegría, de la tristeza, de la riqueza, de la pobreza, de la salud, de la enfermedad, de la depresión. Todo cobra sentido. En síntesis, un cristiano proyecta luz donde hay sombras, claridad donde hay tinieblas, para que haya luz. El estudio es fundamentalmente para tener un modelo el cual orientar nuestra vida. Fuimos hechas a imagen y semejanza de Cristo, menos en el pecado. Por lo tanto, entre más nos conozcamos, más lo conoceremos a Él. Es un descubrir dentro de nuestras posibilidades los atributos de Dios y el amor infinito que Él nos tiene. Para conocer el amor, no necesitas ir a París, simplemente necesitas ir a Dios. Búscalo y en Él encontrarás ese amor que hace falta a tu vida para llenar tu necesidad de amar y ser amado. El descubrir sin falsas humildades el valor que tenemos para Él y el plan de amor y salvación que Él ha pensado para todos y cada uno de nosotros. Dicen los evangelios que a los 12 o 30 años de la vida de Jesús, Él crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Nosotros crecemos en sabiduría profana humana, pero no en la sabiduría cristiana, porque algunos aún continúan sin superar su etapa del estudio de la primera comunión. Así como crece nuestro cuerpo y le damos alimentos en cantidad y a veces no de muy buena calidad, así el espíritu exige una religión más profunda y más responsable. Nos quedamos con la religión infantil, quedando a merced del lobo feroz, víctima de los hermanos separados que fácilmente podrían convencernos, porque eso sí, hay que aceptar que los hermanos separados, más que en lugar de decir separados, yo creo que deberíamos llamarles esperados, para nunca perder la esperanza de que algún día vuelvan a su iglesia. Ellos están siempre sobre el estudio, se saben todos los pasajes de la Biblia, todos los versículos al pie de la letra, aunque mal fundamentada. Y nosotros los católicos nunca nos tomamos la delicadeza de querer aprender, estudiar y conocer más sobre las verdades de Dios. Es por eso que muchos católicos somos presa fácil de ser engañados y convencidos por los hermanos protestantes. Hay dos frases que menciona un predicador católico de nombre Rafael Díaz y son muy ciertos. Católico instruido jamás será confundido. Católico ignorante, futuro protestante. Debemos estudiar más sobre nuestra religión, adaptarla y transformarla, vivirla como una religión de adultos que nos comprometiéramos en lugar de hacerla a un lado y quedarnos parados, completamente inertes. Y todo eso sería aprovecharlo en beneficio propio y simultáneamente darlo a los hermanos, dándoles razón de Cristo, pues no es posible que lo amen si no lo conocen. No podemos inculcar a nuestros hijos una formación religiosa si nosotras carecemos de ella, y menos aún dándoles un testimonio contrario de nuestra vida. Y con esto no podemos ser predicadores en nuestro hogar, con nuestros hijos y familia. Si vivimos una vida cristiana, en realidad, vivamos una vida cristiana. El amor de Dios no es un juego. Dios no es un juego. Es una realidad y debemos respetarlo. No seamos candil de la calle y obscuridad de la casa. No queramos aparentar ante los desconocidos que somos grandes cristianos y que vivimos nuestra piedad y nuestra acción perfectamente, que seguramente Dios estará orgulloso de nosotros, cuando en realidad al llegar a casa somos todo lo contrario a lo que demostramos allá afuera. Que se vea tu conversión dentro y fuera y en todos los lugares, que tu corazón se abra en humildad, en amor, en bondad, en caridad, en solidaridad.
sé auténtica cristiana y profesa tu fe ante los demás, de acuerdo a tu testimonio de vida. Créetela para que los demás te la crean, vívela y demuéstrala. El estudio cristiano tiene que dirigirse a los grandes temas que nos llevan al conocimiento de Dios. Por ejemplo, les pondré 3 grandes temas. El emperador Carlomagno fue el que fundó la primera escuela de Aquisgrana. Dicen que con mucha frecuencia él mismo entraba durante las clases e interrogaba a los niños. Un día les dijo: hoy les quiero enseñar los 3 libros más famosos del mundo. El primer libro es la naturaleza, el cielo, la tierra, las montañas y el mar. A Dios dentro de todo lo que manifiesta nos habla de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la sabiduría de Dios. La creación inmenso, canto al amor de Dios, al que nos hemos acostumbrado al ver sin asociar a su Creador. El segundo libro es la conciencia. Este libro lo podemos leer incluso de noche cuando estamos acostadas, pero no podemos dormir porque la conciencia nos está acusando de alguna falta que hemos cometido. La voz de la conciencia es la voz de Dios. El tercer libro es el Evangelio, y este es el mejor de todos, porque la naturaleza y la conciencia nos hablan de Dios. Pero en el Evangelio es Dios mismo quien nos habla, y cuando leemos el Evangelio escuchamos a Dios. Las Sagradas Escrituras, palabra de Dios, revelada por Él mismo en colaboración con hombres elegidos por Él, para ese fin, donde hacemos el descubrimiento del amor y de la fidelidad de Dios, a pesar de frecuente desamor e infidelidad de los hombres. Mucha gente tiene la Biblia pero no la lee. Muchos empiezan a leerla y desanimados porque no la entienden. La dejan, y los santos, más que estudiar la Biblia para entenderla, buscaban en la Biblia la manifestación de la voluntad de Dios. Leían la Biblia no para saber más, sino para vivirla mejor. A la Biblia hay que comprenderla, hay que reflexionarla. La Biblia es la palabra de Dios. Hablemosle y pidámosle al Espíritu Santo nos dé el entendimiento para comprender el mensaje que Dios tiene para nosotras. ¿Qué quiere, Señor, de mí? Háblame. Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Les voy a narrar un relato de un santo llamado San Francisco de Asís. San Francisco le había pedido con insistencia a Dios que le diera a entender cuáles de todas nuestras devociones le agradaban más a él. Y un día el santo creyó haber recibido la respuesta del Señor, porque estando en la iglesia, abriendo por 3 veces la Biblia, las 3 veces se abrió allí donde estaba relatada la historia de la pasión del Señor. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es como un árbol cargado de fruta. De cualquier parte se le arrime uno, puede coger los frutos y comer. Así la palabra de Dios, de cualquier parte enfoque uno la atención, siempre encontrará la palabra de Dios, alimento para su espíritu y motivaciones para vivir mejor. La santa creación, el canto de las aves, las flores, las montañas, el mar. A propósito del mar, cuentan que había una persona que no lo conocía, y un amigo que vivía en Veracruz lo invitó. Cuando llegó, vio lo imponente del mar. Comentó: ¡qué bárbaro, pero cuánta agua! Y su amigo le contestó: y eso que nada más lo ves por encimita, si vieras lo que hay a profundidad. Eso es desgraciadamente lo que nos pasa a nosotras, que para el conocimiento de Dios nos conformamos únicamente conocerlo por encimita y no profundizamos en el estudio para conocerlo más a fondo. La Iglesia que Cristo nos dejó para realizar su plan de salvación, el magisterio de la Iglesia, depositaria del mensaje de Cristo a través de su magisterio, nos da la luz para penetrar en el misterio de Dios y de su acción en el mundo. Nos enseña las verdades fundamentales de nuestro cristianismo y de la manera de vivirlas. La liturgia de la Iglesia es otro de los grandes libros que nos llevan a conocer más y mejor a Dios. Por medio de la Santa Misa, tenemos la oportunidad de conocer y meditar cada una de las lecturas sacadas del Antiguo o Nuevo Testamento, que no son otra cosa que la palabra de Dios. Que pocos son los que saben aprovechar las lecturas de la misa para instruirse en las cosas de la religión. No digas que no las entiendes, no digas que tu memoria no da para comprender el mensaje de Dios en cada lectura que te explica el sacerdote en la homilía en cada misa a la que asistes, y si es que asistimos,
Muchas veces mejor ni vamos porque estamos seguros que somos tan ignorantes que nada se nos va a quedar en la mente y menos podemos comprender la lectura. Había una vez un santo que le dio un cesto todo lleno de lodo por dentro a una persona y le dijo que fuera al pozo y empezara a sacar agua hasta que el cesto quedara limpio. Fue al pozo y empezó a sacar agua, pero como el cesto no podía retener el agua entrando y saliendo por entre los mimbres del cesto, poco a poco se iba limpiando de lodo. Cuando quedó limpio del todo, dijo el santo: «Ya ves, el cesto no puede retener el agua, pero el agua entrando y saliendo deja el cesto limpio». Así sucede con la palabra de Dios que escuchamos en las lecturas de la misa o en el sermón. Aunque uno no crea que no puede retener gran cosa, sin embargo, al oír la palabra de Dios, con frecuencia lo mueve a uno a enmendar su vida y poco a poco limpia el alma de sus inmundicias del pecado. Hay gente que casi no sabe leer, pero con lo que asimilan en los sermones llegan a tener una fe ilustrada y un conocimiento claro de las obligaciones del cristiano. El mundo en que vivimos y específicamente las circunstancias en que a nosotros nos ha tocado vivir en ese lugar donde nuestra vida cristiana tiene que florecer para que con nuestro actuar terminemos de construir ese mundo inacabado que nos dejó Dios como tarea específica de los hombres. Nosotros, aunque parezca increíble, difícil o imposible, si tenemos fe y tenemos a Dios en nuestras vidas, claro que es posible cambiar el mundo. Si somos positivos, alegres, animados, podemos dibujar una sonrisa en aquel o aquella hermanita que siempre esté triste o deprimida. Si somos honestos y leales, podemos reflejar esos valores que a los demás y posiblemente lograr que los demás quieran imitarlos. Los signos de los tiempos. Dios continúa presente en los acontecimientos del mundo y del actuar de los hombres. Ahí, en esos signos, nuestro Señor nos muestra la labor que espera que desarrollemos cada una de nosotras individualmente y como comunidad. Por ejemplo, para poder participar en este cursillo, nos venimos reuniendo desde hace 2 meses cada semana y se nos revisa y nos corrige nuestras charlas. De esta manera, escuchando y participando, nos enriquecemos. Los medios para que ese estudio cristiano, los grupos de estudio sobre los temas básicos, conferencias y diálogos que nos permitan ampliar nuestro conocimiento. Las celebraciones litúrgicas y sacramentales, especialmente las misas, que en su misma tienen los elementos necesarios para nuestro crecimiento en la fe. Los ejercicios espirituales, retiros, etc., que nos permiten crecer en nuestra vida espiritual. Las dificultades y problemas para el estudio cristiano. Son diferentes obstáculos, entre ellos la pereza. Muchas veces preferimos quedarnos en casa, ya sea quedarnos dormidos o quedarnos a ver el fútbol o la telenovela en lugar de asistir a misa, y a veces, si vamos, llegamos tarde. En realidad no queremos alterar nuestra rutina de vida. Cuando tenemos planes de ir al teatro, compramos los boletos con anticipación porque queremos los mejores lugares. O vamos a Cinépolis y nos vamos 1 hora antes para estar a tiempo y alcanzar a ver la película completa. ¿Y por qué no hacer lo mismo para asistir a misa con toda anticipación? La soberbia nos impide que Dios actúe en nosotros, revelándose en su amor y deseo de servicio, autosuficiencia que distorsiona nuestra relación con Dios, creer que lo sabemos todo y que no hay nada más que aprender. En realidad, de nuestra religión sabemos tan poco, y lo poco que sabemos lo entendemos tan mal que muchas veces nuestras prácticas religiosas, más que religión, son una mezcla de ignorancia y supersticiones. Refiere San Bernardino de Siena de un comerciante que tenía un perro al que le llamaban Boniforte. Murió el perro y el comerciante mandó levantar el monumento de mármol en la plaza principal de la ciudad y ahí enterró al perro. Pasaron los años y las mujeres se imaginaron que ahí estaba sepultado un personaje importante llamado Boniforte. Con el tiempo, la gente empezó a llamarlo San Boniforte y le prendían veladoras y le hacían oraciones y llegaron a prometerle y pagarle mandas. Es más, se contaban por el pueblo el rumor de que el santo San Boniforte había hecho ya muchos milagros. A tal grado puede llegar la ignorancia religiosa cuando un cristiano cree que ya lo sabe todo y no se preocupa por tener una fe ilustrada. La cobardía.
aquellos que no se atreven a defender con valentía cuando Cristo es atacado, o cuentan chascarrillos de él, los que no tienen la hombría suficiente para dar una negativa al cobarde, a tener miedo de las consecuencias que esa aceptación de lo estudiado pueda tener en nuestras relaciones. Que no nos dé pena defender a Cristo ante todo aquello que tome de burla, que cuente sus chistes ridículos sobre nuestro Señor, o permitir que aquel hermano ignorante se burle frente a nosotros y disfrute ante los demás las burlas dirigidas a nuestro Señor Jesús. Los cobardes somos nosotros al permitirlo y no defender su nombre. Todo aquel que me reconociere delante de mi Padre que está en los cielos, más a quien me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Situación de pecado que impide distinguir con claridad las verdades que quiere revelarnos, al rechazar a las que nos invitan a dejar esa situación pecadora. La negligencia es dejar en segundo término lo que debe ser primordial para el cristiano, al no dar importancia a las cosas de Dios por ignorancia o por falta de personalidad. Para que el estudio sea fecundo se necesita tener actitudes positivas, humildad auténtica al saber al mismo tiempo nuestra pequeñez ante Dios, así como lo importante que somos para Él. ¿Qué es el hombre comparado con Dios? Debemos reconocer que cuando el hombre carece de Dios, en realidad es un hombre que no tiene nada. Imagínense un gusanito que se mueve por una hoja de la higuera. A cada rato se para a descansar y mirando a su alrededor dice: «Oh Dios, pero qué llanura tan inmensa». Sigue moviéndose hasta llegar al borde de la hoja, se asoma y se retira asustado exclamando: «Oh, pero qué abismo tan inmenso». Y así se pasa toda la vida, ahí muere y cree haber vivido en un mundo inmenso. Ese gusanito somos nosotros, nos movemos por este mundo y creemos que es un mundo tan inmenso, tan enorme, cuando en realidad el mundo no es más que una hoja de ese árbol inmenso llamado universo. Y el universo ha sido creado por Dios con una sola palabra, sin que le costara ningún trabajo. De modo que el hombre no es nada comparado con el universo, y si no es nada comparado con el universo, entonces, ¿qué será el hombre comparado con Dios? Sinceridad al buscar en el estudio cristiano un recto crecimiento en nuestra relación con Dios, hacerlo con verdadero deseo de aprender. La lucidez, solicitar siempre la presencia del Espíritu Santo, como lo hacemos en el cursillo antes de cada rollo, para que guíe nuestro pensamiento en el estudio. La generosidad y constancia, ya que todo lo que caminemos en el conocimiento de Dios no es para nuestro particular lucimiento, sino para servir con mayor eficacia y amor a nuestros hermanos sin desánimo. Y todo inspirado por el mandamiento del amor, elemento básico con nuestra conversión, ya que al conocer a Dios sabemos hacia dónde dirigir nuestros pensamientos, actitudes y obras. Por ejemplo, yo cuando comencé a seguir los caminos de Cristo, en realidad yo era de las personas que nunca iban a misa, no me gustaba, no tenía ningún interés de asistir, además que no sabía rezar, no sabía cómo actuar durante la misma, no me confesaba, no comulgaba desde el día de mi boda, y eso había pasado muchos años atrás. Somos 6 hermanos, yo ocupo el 5º lugar. De todos mis hermanos, solo una hermana estaba en los caminos de Dios, preparándose, sirviendo en su parroquia y siendo catequista de niños y adolescentes. Llegué a admirar mucho a mi hermana porque su conversión fue muy visible, pero yo no estaba ni un tantito así de llegar a verme con una conversión como la de ella. Yo, la verdad, esas cosas no eran para mí. De oraciones yo estaba demasiado ignorante. El resto de mis hermanos, 2 de ellos, en su soltería, habían sido del coro de la iglesia a la que pertenecíamos, pero cuando se casaron se olvidaron que Dios existe. Con eso de que ya no alcanza el tiempo y Dios se queda en último lugar, pero bueno, al menos ellos sí fueron parte de la vida cristiana. Varias veces tuve la invitación por parte de mi hermana para conocer a Cristo. Ella quería hablarme de Él y muchas veces me negué. Mi hermana hacía hasta lo imposible, pero yo me negué rotundamente y hasta me molestaba que tanto me estuviera insistiendo. Yo era de las personas que se quejaban de todo. Mi matrimonio se terminó, me divorcié, nuestro matrimonio se vino abajo de la noche a la mañana.
y yo me quejaba todo el tiempo por mi mala suerte. Creía en horóscopos y me preocupaba cada vez que alguna mala noticia me notificaba mi horóscopo. Era supersticiosa y mucho. El simple hecho de que un gato negro se me atravesara era algo malo que me iba a suceder. Tanto así era mi ignorancia en realidad porque me faltaba Dios. Cuando yo decidí voltear la mirada hacia Dios, fue en un momento que me tuve la necesidad de buscarlo y encontrarlo. Yo quería sacar ese Dios de donde fuera, conocerlo y ponerme de rodillas ante Él para que me ayudara en mi necesidad. Mi hija de 1 año 3 meses estaba muriendo y su pronóstico era malo. No había nada que hacer por la niña que había sufrido asfixia por inmersión al caer en una cubeta con agua sucia del trapeador. Mi bebé se fue de cabeza, absorbiendo el agua en sus pulmones y en su cerebro. Mi hija no tenía signos vitales, estaba morada. Yo vi mi niña muerta cuando su papá la sacó de la cubeta y quedó inerte después de la convulsión dentro de la misma cubeta. En la Cruz Roja no quisieron recibirla porque al ver su estado dijeron que no contaban con el equipo necesario para salvar a la niña, pero en la ambulancia la trasladaron a un hospital particular en donde le aspiraron el agua de los pulmones, pero su estado seguía siendo grave porque no podían sacar el agua de su cerebro, lo cual era imposible ya que el cerebro absorbe y es difícil desechar. Para eso, si sobrevivía, tenía que pasar muchos años y poco a poco ir desechando el agua, pero podría quedar con secuelas si eso pasaba. Pero esperanzas no había ninguna. Los médicos decían que los más que les pensaban que viviría la niña eran 2 horas máximo. No teníamos dinero para anticipar al hospital para que actuaran con la niña. Necesitaban un ventilador artificial y sin anticipo no se podía proceder. Fue cuando un joven le dijo a mi esposo: toma mi teléfono y llama a quien tengas que llamar. Tu hija es la emergencia en estos momentos. Mi esposo llamó al delegado de la planta donde él trabajaba o trabaja y ese señor inmediatamente se presentó al hospital con una ambulancia del CRIT bien equipada para hacer el traslado al Seguro Social y fue ahí donde se quedó hospitalizada mi hija esos días difíciles para nosotros. Nos permitieron estar con ella todo el tiempo hasta que llegara el momento. Esa es la situación tan triste y tan dura que no deseo a nadie en la vida. Yo sentía que la vida de mi niña se me iba de las manos y es cuando pedía a Dios que me la salvara. Pero tampoco sabía pedir, jamás rezaba, solo renegaba. Esa vez que mi hija se accidentó, no dejaba de llorar antes del accidente y fue tanto su llanto que me impacientó y le grité: ya cállate que me desesperas, ya me tienes harta. Esas palabras mías, mi conciencia me las repetían a cada momento, mientras yo lloraba en el hospital por mi hija que se estaba muriendo. Recuerdo a mi hermana que llegó al hospital y me abrazó. Me dijo que tuviera fe en Dios, que no permitiría que mi hija se fuera a morir, y además me dijo que allá en su parroquia estaban mencionando a la niña en todas las misas para pedir por su recuperación. Mi hermana me dio un librito de la Divina Misericordia y me pidió la rezara y que pidiera por la niña. Así lo hice todos los días en lo que mi hija estuvo ahí. La niña pasó a las 2 horas y gracias a Dios no empeoraba, aunque grave, pero se mantenía estable. Estaba en terapia intensiva conectada a un ventilador artificial. La habían intubado por paro respiratorio y también había presentado un paro cardíaco, pero salió del mismo. A las 2 semanas encargué a la niña con las enfermeras, además que su papá subió a verla y se quedó con ella mientras yo iba a la iglesia de las Conchitas, la que está por el Seguro Social. Tenía la intención de ir a la iglesia, escuché misa, pedí a Dios, a la Virgen por mi hija para que se salvara. Recuerdo que sin saber rezar le pedí una oración que salía de mí para suplicar por la niña. Cuando regresé al hospital, el papá de la niña me hizo una seña y me dijo: mira, y lo que vi era mi hija despierta con sus ojos adormilados. Aún le habían quitado el tubo y el casco del oxígeno, solo le habían dejado las puntas nasales, aunque tenían preparado el carro rojo por si la niña recaía, pero gracias a Dios la niña se recuperó y actualmente tiene 12 años. Gloria a Dios. El día que mi hija se sumergió a la cubeta estaba recargada en la pared del cuarto de la lavadora y en la pared estaba colgado un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Ese día, en ese momento, que la niña se fue de cabeza a la cubeta, se rompió el marco de la Virgen y cayó la imagen al piso, quedando recargada en la cubeta, mientras mi hija se estaba convulsionando dentro de ella. ¿Qué más necesitaba yo para aceptar conocer a Dios y a su madre la Virgen?
A veces esperamos tener una sacudida fuerte para decir, ay Diosito, por favor, ayúdame. Él siempre nos está buscando y nosotros nos escondemos porque le importamos, porque quiere salvarnos y simplemente porque nos ama. Debemos ser astutos como serpientes y sencillos como las palomas, ser humildes para admitir errores, inteligentes para aprender de ellos y maduros para corregirlos. La ignorancia es tan grande que los ladrones no roban libros. Cada vez que abres un libro y te dispones a leerlo, un árbol sonríe al ver que hay vida después de la muerte. Me enterraron y lo que no sabían es que yo era una semilla. Si un huevo se rompe desde afuera, la vida termina. Si se rompe desde adentro, la vida comienza. Las grandes cosas comienzan desde el interior. El estudio es descubrir los atributos de Dios y el amor infinito que nos tiene, dándonos cuenta del valor que tenemos para Él y el plan de amor y salvación que tiene para todos y cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie, por favor. Abran su guía en la página 19. Te doy gracias, te damos gracias, Padre, por los buenos pensamientos y propósitos que nos has inspirado en esta meditación. Te ofrezco como respuesta el compromiso de ser fiel a lo que me has pedido. Concédeme las gracias necesarias para llevarlo a la práctica. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotras, ahora y en todo momento. Amén.